Una cantante famosa golpeó a una abuela en un evento de caridad. Nadie imaginaba que ese momento de violencia quedaría grabado no solo en las cámaras de seguridad, sino en la memoria de todos los presentes como el inicio de la caída más brutal que la industria musical latina había visto en años. Valentina Cruz tenía 28 años y su nombre brillaba en las marquesinas de los teatros más importantes de América Latina. Su último álbum había vendido millones de copias. Sus conciertos se agotaban en minutos y su rostro aparecía en portadas de revistas desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. Era la reina indiscutible del pop latino y lo sabía. Cada movimiento que hacía era calculado para recordarle al mundo su grandeza. Cada palabra que salía de su boca goteaba arrogancia. Valentina no caminaba, desfilaba, no hablaba, pronunciaba sentencias. Y cuando alguien no estaba a la altura de sus expectativas, no había piedad. El Teatro Nacional de Bogotá estaba decorado con elegancia para la gala benéfica anual de la Fundación Esperanza, una organización que llevaba 30 años trabajando con comunidades vulnerables en Colombia. Las luces doradas bañaban el salón principal, donde 500 personas vestidas con sus mejores galas se mezclaban entre copas de champán y conversaciones sobre filantropía. Era uno de esos eventos donde la élite colombiana se reunía para aparentar que le importaba el prójimo, mientras deslizaba tarjetas de crédito platino para donativos que luego deducirían de impuestos. Valentina había aceptado la invitación no por bondad, sino porque su manager le había explicado que necesitaba limpiar su imagen después de 3 escándalos consecutivos en redes sociales. El último había sido particularmente desagradable. Un video donde insultaba a una maquilladora en un programa de televisión se había vuelto viral, generando una ola de críticas que amenazaba sus contratos publicitarios. La cantante llegó tarde, como siempre, rodeada de su séquito de asistentes que corrían a su alrededor como satélites orbitando un planeta tóxico. Llevaba un vestido rojo sangre de alta costura, que debía costar más que el salario anual de la mayoría de los presentes. Zapatos Louboutin que hacían clic contra el mármol del piso con cada paso, y joyas que brillaban bajo las luces como advertencias de peligro. Su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su maquillaje era impecable y su expresión era la de alguien que consideraba su sola presencia un regalo para los mortales comunes. Entró al salón y todas las cabezas giraron. No era admiración lo que brillaba en los ojos de muchos, sino una mezcla de fascinación mórbida y cautela. Valentina Cruz era hermosa, talentosa y absolutamente insoportable. La gala procedía con la rigidez típica de estos eventos. Discursos sobre esperanza y comunidad que sonaban huecos en boca de millonarios, presentaciones de proyectos sociales que recibían aplausos educados y una subasta silenciosa donde obras de arte carísimas cambiaban de manos entre personas que no las mirarían 2 veces después de colgarlas en sus mansiones. Valentina bostezaba abiertamente durante los discursos, revisaba su teléfono mientras otros hablaban y solo prestaba atención cuando alguien mencionaba su nombre. Estaba programada para cantar al final de la noche, un pequeño concierto de 3 canciones que técnicamente era su contribución benéfica, aunque cobraba honorarios astronómicos que la fundación había tenido que pagar de todas formas. En una mesa cerca del fondo del salón, alejada del escenario y de las luces principales, estaba sentada Elena Márquez. Tenía 72 años, cabello plateado recogido en un moño simple
y llevaba un vestido azul marino modesto que contrastaba brutalmente con los atuendos ostentosos que la rodeaban. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, descansaban sobre su regazo con una serenidad que sólo dan décadas de experiencia. Elena no pertenecía al mundo del glamour y el lujo que llenaba ese salón. Era maestra jubilada. Había pasado 45 años enseñando en escuelas públicas de barrios marginales y vivía con su pensión en un apartamento pequeño en el sur de Bogotá. Pero esa noche estaba allí porque era una de las fundadoras de la Fundación Esperanza. Hacía 30 años, ella y un grupo de voluntarios habían iniciado el proyecto con nada más que fe y determinación. Ahora la fundación manejaba millones de pesos y ayudaba a miles de familias, pero Elena prefería mantenerse en las sombras, trabajando directamente con las comunidades en lugar de asistir a eventos sociales. Solo había venido esa noche porque le habían pedido que entregara personalmente un reconocimiento especial a uno de los mayores donantes de la fundación. El momento llegó después del tercer discurso de la noche. El presentador anunció que la señora Elena Márquez, cofundadora de la Fundación Esperanza, subiría al escenario para hacer la entrega. Elena se levantó lentamente, su rodilla artrítica protestando con cada movimiento, y comenzó a caminar hacia el escenario. El salón estaba lleno. Las mesas estaban muy juntas, y el pasillo entre ellas era estrecho. Elena avanzaba con cuidado, consciente de su equilibrio inestable y del bastón que había dejado en su asiento, porque no quería verse débil frente a todos esos desconocidos elegantes. Valentina estaba de pie cerca del escenario, hablando con un productor musical que intentaba convencerla de colaborar en un proyecto nuevo. La cantante no prestaba atención a las palabras del hombre. Sus ojos vagaban por el salón buscando algo más interesante, cualquier cosa más interesante. Cuando Elena pasó cerca de ella, la abuela no la vio. Su vista no era lo que solía ser, y las luces del salón creaban sombras engañosas. El hombro de Elena rozó el brazo de Valentina, apenas un contacto insignificante. Pero para Valentina Cruz, cualquier contacto no solicitado era una ofensa capital. La cantante giró bruscamente, sus ojos ardiendo con una furia desproporcionada. Elena se detuvo, confundida, y se disculpó con voz suave. Explicó que no la había visto, que lo sentía mucho, que solo iba camino al escenario. Su tono era amable, abuelil, el tono de alguien que ha pasado décadas tratando con niños y sabe cómo calmar situaciones tensas. Valentina no quería calma, quería sumisión absoluta. La cantante comenzó a hablar, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Llamó a Elena descuidada, irrespetuosa, ciega. Le dijo que debería tener más cuidado, que las personas como ella no tenían derecho a estar en eventos como ese, que obviamente no pertenecía allí. Las palabras caían como cuchillos, afiladas y diseñadas para herir. Elena parpadeó, sorprendida por la agresión, pero mantuvo la compostura. Se disculpó nuevamente, su voz todavía tranquila, todavía digna. Intentó explicar quién era, por qué estaba allí, pero Valentina no la dejó terminar. La cantante dio un paso hacia Elena, invadiendo su espacio personal, su presencia física convirtiéndose en una amenaza. Le dijo que no le importaba quién era, que eso no le daba derecho a tocarla, que debería aprender a respetar a sus superiores. La palabra superiores salió de su boca con tanto veneno que varios invitados cercanos dejaron de hablar y voltearon a mirar.
El salón comenzaba a notar la escena. Murmullos empezaban a propagarse como ondas en un estanque. Elena respiró profundo, su dignidad intacta a pesar del ataque verbal. Miró a Valentina directamente a los ojos y le dijo, con una firmeza sorprendente para alguien de su edad y tamaño, que no tenía por qué ser cruel, que un roce accidental no justificaba esa reacción, que todos merecían respeto, sin importar su edad o apariencia. Esas palabras, esa negativa a encogerse, esa osadía de responder, encendieron algo oscuro en Valentina Cruz. La cantante levantó su mano, abierta, y la estrelló contra la mejilla de Elena con una fuerza brutal que resonó en el salón como un disparo. El golpe fue tan inesperado, tan violento, tan fuera de lugar en ese contexto de elegancia fingida, que el silencio que siguió fue absoluto. 500 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. Elena tambaleó hacia atrás, su mano subiendo instintivamente a su rostro, sus ojos abiertos con shock puro. No era solo el dolor físico, era la humillación, la incredulidad de que alguien pudiera hacer eso, allí, delante de todos. Valentina la miró con desprecio absoluto y le dijo que aprendiera su lugar. Entonces giró sobre sus tacones y se alejó. Su vestido rojo, ondeando detrás de ella como una capa de villana de película. Su séquito la siguió inmediatamente, ninguno atreviéndose a cuestionar lo que acababa de suceder. Valentina volvió a su conversación con el productor, como si nada hubiera pasado, como si acabara de espantar una mosca molesta en lugar de golpear a una mujer de 72 años. Elena se quedó allí, de pie en medio del pasillo, su mejilla ardiendo, lágrimas formándose en sus ojos que se negaba a dejar caer. Alrededor de ella, la gente empezaba a reaccionar. Algunos se acercaron para ver si estaba bien. Otros sacaron sus teléfonos. Muchos simplemente miraban con horror. El presentador en el escenario tartamudeaba, sin saber cómo proceder. Los organizadores del evento corrían hacia Elena, ofreciendo ayuda, disculpándose profusamente por algo que no era su culpa. Pero Elena Márquez, con una fortaleza que solo dan 7 décadas de vida y 4 décadas de enseñar a niños en los barrios más difíciles de Bogotá, se enderezó. Tocó su mejilla una vez más, respiró profundo y continuó caminando hacia el escenario. Completó su tarea de entregar el reconocimiento, su voz temblando ligeramente pero nunca quebrándose. Y luego volvió a su mesa. No hizo escena. No lloró públicamente. No exigió venganza. Simplemente se sentó, aceptó el vaso de agua que alguien le ofreció y esperó a que la noche terminara. Lo que Elena no sabía, lo que Valentina no sabía, lo que nadie en ese salón sabía todavía, era que al menos 20 personas habían grabado el golpe. 20 ángulos diferentes del mismo momento de violencia absurda e injustificada. Y en menos de una hora, esos videos comenzarían a subirse a Internet. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene después te dejará completamente sin palabras. El primer video apareció en Twitter a las 11 de la noche. Era de mala calidad, grabado desde lejos con un teléfono tembloroso, pero se veía todo claramente. Valentina Cruz, con su vestido rojo imposible de no reconocer, golpeando a una mujer mayor en medio de un evento de caridad. El usuario que lo subió escribió: «No puedo creer lo que acabo de presenciar. Valentina Cruz oficial golpeó a una abuela en la gala de la Fundación Esperanza. Esto es inaceptable». El video tenía 200 vistas en los primeros 5 minutos,
1000 en 10 minutos, 10.000 en media hora. Para la medianoche había cruzado el 1.000.000 de reproducciones y estaba en tendencia número 1 en Colombia. Otros videos comenzaron a surgir, cada uno desde un ángulo diferente, algunos con mejor calidad que revelaban más detalles. La expresión de desprecio en el rostro de Valentina antes del golpe, el sonido del impacto captado perfectamente por un micrófono cercano, la cara de Elena después, marcada y en shock. Uno de los videos incluía audio de lo que Valentina había dicho antes de golpearla, sus palabras venenosas sobre aprender su lugar, reproducidas una y otra vez en las redes sociales. Para las 2 de la madrugada, el hashtag #Valentina agresora abusiva era tendencia mundial. No solo en Colombia, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Medios internacionales empezaban a recoger la historia. El video circulaba en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Millones de personas lo veían, lo compartían, expresaban su indignación. Comentarios furiosos llenaban cada publicación. La violencia contra una persona mayor, en un evento de caridad de todos los lugares, por una celebridad que supuestamente era un modelo a seguir, era el tipo de escándalo que Internet digería con voracidad absoluta. Valentina estaba en su suite del hotel más exclusivo de Bogotá cuando su teléfono comenzó a explotar con notificaciones. Al principio las ignoró, acostumbrada a la atención constante de las redes sociales. Pero cuando su manager la llamó a las 3 de la mañana con voz de pánico absoluto, supo que algo había pasado. Le explicó la situación en frases entrecortadas. Los videos, las tendencias, la furia masiva, las llamadas de marcas exigiendo explicaciones. Valentina sintió una punzada de irritación más que de preocupación. Era solo una vieja tonta, pensó. La gente lo olvidaría en una semana. Siempre lo hacían, pero esta vez era diferente. Esta vez había cruzado una línea que ni siquiera su fama podía proteger. A las 6 de la mañana, cuando Colombia despertaba, el escándalo ya era monumental. Los programas matutinos de televisión abrían con la noticia. Periodistas debatían acaloradamente sobre violencia, privilegio y responsabilidad de las celebridades. Expertos en comportamiento analizaban el video cuadro por cuadro. Psicólogos hablaban sobre narcisismo y falta de empatía. Y lo más importante, la gente común, la audiencia que había sostenido la carrera de Valentina con su dinero y su atención, estaba furiosa. Sus redes sociales se convirtieron en campos de batalla. Cada publicación anterior recibía miles de comentarios exigiendo disculpas, cancelación, consecuencias. Sus seguidores caían en picada, perdiendo cientos de miles en horas. Sus fotos recibían dislikes masivos. Videos de sus conciertos eran bombardeados con comentarios negativos. Fan clubs se disolvían, declarando públicamente que no podían seguir apoyando a alguien capaz de tal violencia. Artistas que habían colaborado con ella comenzaban a distanciarse, borrando fotos juntos, cancelando proyectos futuros. Elena Márquez, mientras tanto, había vuelto a su apartamento en el sur de Bogotá sin hacer declaraciones públicas. Vivía sola desde que su esposo había fallecido 5 años atrás. Y esa noche se sentó en su pequeña sala rodeada de fotos de sus estudiantes de décadas pasadas, tocando su mejilla todavía adolorida, procesando lo que había sucedido. No tenía redes sociales. No sabía que su rostro estaba en pantallas de millones de personas alrededor del mundo.
No sabía que se había convertido en símbolo de dignidad frente a la arrogancia, de humildad frente al privilegio desmedido. Su teléfono sonó temprano en la mañana. Era Patricia, una de las otras fundadoras de la organización, llamando para ver cómo estaba. Fue Patricia quien le contó sobre los videos, sobre la magnitud del escándalo, sobre cómo el mundo entero estaba hablando de lo que le había pasado. Elena escuchó en silencio, abrumada. No quería ser el centro de atención. No quería que su momento de humillación fuera entretenimiento viral. Solo quería que todo terminara. Pero el universo tenía otros planes. Los patrocinadores de Valentina comenzaron a moverse rápido. Una marca de cosméticos fue la primera en anunciar la suspensión de su contrato, citando valores corporativos incompatibles con violencia de cualquier tipo. Una compañía de teléfonos celulares siguió una hora después. Luego una marca de ropa deportiva. Para el mediodía, Valentina había perdido contratos por un valor estimado de $15 millones. Su manager organizaba reuniones de crisis. Su equipo legal preparaba estrategias de control de daños. Sus publicistas escribían borradores de disculpas públicas que sonaban cada vez más desesperadas. El sello discográfico que había lanzado su último álbum publicó un comunicado templado diciendo que estaban evaluando la situación y que no toleraban conductas que contradijeran sus valores de respeto e inclusión. Era lenguaje corporativo para decir que la estaban considerando cancelar si la presión pública no disminuía. Las estaciones de radio comenzaban a recibir llamadas masivas de oyentes exigiendo que dejaran de tocar sus canciones. Algunas cedieron, otras resistieron citando libertad artística, pero todas notaban la temperatura del momento. Valentina intentó publicar una disculpa esa tarde. Fue un desastre calculado y frío que solo empeoró las cosas. Escribió sobre malentendidos y momentos de estrés, sin nunca admitir verdadera culpabilidad o mostrar arrepentimiento genuino. Mencionó sus contribuciones benéficas pasadas como si eso borrara haber golpeado a una mujer de 72 años. Usó frases como «si alguien se sintió ofendido», en lugar de reconocer el daño directo que había causado. El público la despedazó. Los comentarios eran brutales, llamando su disculpa manipuladora, narcisista, insuficiente. Psicólogos en programas de televisión analizaban su lenguaje, señalando cada evasión, cada falta de responsabilidad real. Y mientras Valentina se hundía más profundo en su crisis de imagen, algo más estaba sucediendo. Periodistas investigativos, activados por el escándalo, comenzaban a cavar en su pasado, y lo que encontraban no era bonito. Historias empezaron a emerger. Una maquilladora compartió su experiencia de ser insultada en un set de televisión meses atrás. El mismo incidente que había generado el primer video viral, pero ahora con más detalles sobre el abuso verbal constante. Un camarógrafo habló sobre cómo Valentina había exigido que despidieran a un asistente por traerle el café equivocado. Una estilista describió rachas de furia donde la cantante lanzaba objetos cuando algo no era perfecto. Empleados de hoteles compartían anónimamente historias sobre demandas absurdas, destrucción de propiedades, gritos a personal de limpieza. Un patrón claro emergía. Valentina Cruz no era solo una persona que había tenido un mal momento. Era alguien que sistemáticamente abusaba de su poder y trataba a las personas de servicio como basura. Fans antiguos comenzaron a recordar encuentros incómodos en firmas de autógrafos donde había sido fría o desdeñosa.
Videos viejos de entrevistas circulaban donde se le veía interrumpiendo rudamente a presentadores, quejándose de preguntas, mostrando desprecio apenas velado por personas que consideraba inferiores a ella. Todo se recontextualizaba bajo la luz de ese momento en el Teatro Nacional. El golpe a Elena no era un incidente aislado, era simplemente la primera vez que su crueldad había sido capturada en video de forma tan clara e innegable. 3 días después del incidente, el tour europeo de Valentina fue cancelado. El comunicado oficial citaba circunstancias imprevistas, pero todos sabían la verdad. Los promotores no querían arriesgar protestas, cancelaciones masivas de boletos o asociarse con alguien tan tóxico. Las pérdidas financieras eran astronómicas. Su próximo álbum, programado para lanzarse en 2 meses, fue pospuesto indefinidamente. Colaboraciones planificadas se evaporaron. Apariciones en programas de televisión fueron canceladas. Valentina Cruz, la reina del pop latino solo una semana atrás, se estaba convirtiendo en una paria de la industria. Y en medio de todo ese caos, Elena Márquez seguía en su apartamento pequeño, rechazando entrevistas, evitando cámaras, tratando de volver a su vida normal. Pero la Fundación Esperanza había recibido una avalancha de donaciones en su nombre. Cientos de miles de dólares llegaban de personas indignadas que querían apoyarla, que querían mostrar que la bondad y la dignidad importaban más que la fama y el glamour. La fundación tuvo que contratar personal adicional solo para procesar todas las contribuciones. El nombre de Elena estaba siendo pronunciado con respeto y admiración por personas que nunca la habían conocido, que solo habían visto su fortaleza en esos videos virales. Valentina intentó una segunda disculpa, esta vez en video, con lágrimas que parecían ensayadas y palabras escritas, obviamente por un equipo de relaciones públicas, pero ya era demasiado tarde. La confianza se había roto, el público había decidido. Y lo más devastador para alguien tan adicta a la adoración como Valentina Cruz era que simplemente ya no le importaba a nadie. No era odiada con pasión, era ignorada con indiferencia. Sus publicaciones dejaron de recibir interacción. Sus videos dejaron de obtener vistas. Su música dejó de sonar. El silencio era ensordecedor. ¿Alguna vez presenciaste a alguien recibir exactamente lo que merecía después de tratar mal a otros? Cuéntame en los comentarios tu historia. La semana siguiente al escándalo, Valentina Cruz se encontraba encerrada en su mansión en las afueras de Medellín, escondida del mundo que la había rechazado con una velocidad que ni ella misma podía comprender. Las persianas estaban cerradas, las luces apagadas, su teléfono en modo avión después de recibir miles de mensajes de odio. Su séquito se había reducido a 2 asistentes leales que le quedaban, y hasta ellos caminaban sobre cáscaras de huevo alrededor de su temperamento explosivo. Valentina alternaba entre rachas de furia donde culpaba a todos menos a sí misma, y momentos de autocompasión donde se veía como víctima de una conspiración mediática. La idea de que ella pudiera estar equivocada, de que su comportamiento durante años hubiera sido inaceptable, simplemente no cabía en su mente. Su manager había dejado de contestar llamadas. Su equipo legal le había presentado facturas por servicios de crisis que no podía pagar ahora que los ingresos se habían evaporado. Las marcas no solo habían cancelado contratos futuros, algunas estaban exigiendo la devolución de dineros ya pagados por incumplimiento de cláusulas morales que nunca había leído. Su cuenta bancaria,
que alguna vez pareció inagotable, mostraba números descendentes que generaban pánico cada vez que los miraba. Valentina Cruz, acostumbrada a gastar $50,000 en un fin de semana de compras, de pronto enfrentaba la posibilidad real de la quiebra. Pero lo peor no era el dinero, lo peor era el silencio. Su Instagram, que solía explotar con comentarios adoradores en segundos, ahora recibía apenas un puñado de interacciones, la mayoría negativos. Sus canciones habían desaparecido de las listas de reproducción populares. Las estaciones de radio que peleaban por tocar sus éxitos ahora las evitaban como plaga radiactiva. Los paparazzi que solían perseguirla habían perdido interés porque sus fotos ya no vendían. Para alguien cuya identidad entera estaba construida sobre atención constante, sobre ser vista, admirada, envidiada, el olvido era una muerte lenta y tortuosa. Y mientras Valentina se desmoronaba en su jaula dorada de autocompasión, Elena Márquez enfrentaba su propia tormenta, aunque de naturaleza completamente diferente. Los medios la habían encontrado. Reporteros acampaban fuera de su edificio, llamaban a su puerta a todas horas, le gritaban preguntas desde la calle, querían entrevistas exclusivas, apariciones en programas matutinos, declaraciones dramáticas sobre justicia y perdón. Elena rechazaba todo con cortesía firme, pero inquebrantable. No quería ser póster de venganza, ni símbolo de virtud. Solo quería paz. Quería volver a su rutina de visitar escuelas donde había enseñado, de reunirse con antiguos estudiantes, de trabajar discretamente con la fundación que había ayudado a construir. Pero el mundo no la dejaba en paz. Abogados la contactaban ofreciendo representarla en demandas millonarias contra Valentina. Activistas querían usar su caso como plataforma para causas diversas. Productores de televisión le ofrecían sumas obscenas por contar su historia. Todo era ruido, caos, atención no deseada que hacía que su apartamento pequeño se sintiera como prisión. Una tarde, 2 semanas después del incidente, Elena recibió una llamada que cambiaría todo. Era del director del Teatro Nacional, el mismo lugar donde había ocurrido la agresión. Su voz sonaba tensa cuando le pidió que viniera a una reunión privada. No quiso dar detalles por teléfono, solo insistió en que era importante, urgente incluso. Elena aceptó, más por curiosidad que por otra cosa, y al día siguiente tomó un taxi hasta el teatro, usando gafas de sol y una bufanda para evitar ser reconocida en las calles. El director la recibió en su oficina privada, un espacio elegante lleno de fotos de artistas famosos que habían actuado en ese escenario histórico. Le ofreció café que Elena aceptó y luego se sentó frente a ella con expresión incómoda. Comenzó disculpándose nuevamente por lo que había pasado, explicando las medidas de seguridad adicionales que habían implementado, asegurando que nunca permitirían que algo así volviera a suceder. Elena escuchó pacientemente, preguntándose cuándo llegaría al punto real de la reunión, y entonces llegó. El director le explicó que habían estado revisando las grabaciones de seguridad completas de esa noche, no solo los momentos del incidente, sino todo el evento. Las cámaras habían capturado algo que los videos virales en redes sociales no mostraban, algo que él necesitaba que ella viera antes de que se hiciera público, porque los medios ya estaban solicitando acceso a las grabaciones completas bajo leyes de transparencia, y no podía retenerlas por mucho más tiempo. Elena sintió un nudo en el estómago. No quería revivir ese momento, no quería ver su propia humillación proyectada en una pantalla. Pero el director insistió.
Le dijo que esto no era sobre el golpe, era sobre algo que había sucedido antes, algo que ella no había visto porque estaba concentrada en su tarea de esa noche. Llevó a Elena a una sala de proyección privada, atenuó las luces y reprodujo un video. La grabación mostraba el salón de la gala desde un ángulo elevado, capturando varias mesas al mismo tiempo. El timestamp indicaba que era aproximadamente 1 hora antes del incidente. La cámara enfocaba el área donde Valentina estaba sentada con su grupo, hablando animadamente, riendo fuerte, siendo el centro de atención como siempre. Y entonces, algo sucedió que hizo que Elena se inclinara hacia adelante en su asiento. Un hombre mayor, vestido con traje sencillo, se acercó a la mesa de Valentina. Se movía lentamente, con la ayuda de un bastón, su postura encorvada por la edad. El video no tenía audio, pero se podía ver que le decía algo a la cantante. Valentina lo miró, su expresión cambiando de diversión a irritación instantánea. Le hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca molesta. El hombre insistió, señalando algo, tal vez intentando explicar por qué se había acercado. Valentina se puso de pie bruscamente, incluso sin audio. Su lenguaje corporal gritaba furia. Gesticulaba violentamente, claramente gritándole al hombre. Su séquito se levantó también, formando barrera entre ella y el anciano. Uno de sus guardaespaldas puso una mano sobre el pecho del hombre, empujándolo hacia atrás con fuerza innecesaria. El anciano tropezó, perdiendo el equilibrio, y cayó al suelo. Elena ahogó un grito. En la pantalla, varias personas corrieron a ayudar al hombre a levantarse. Valentina simplemente dio vuelta y regresó a su asiento, riendo con sus acompañantes como si nada hubiera pasado. El hombre fue ayudado a salir del salón por personal del evento, visiblemente afectado, cojeando más de lo que había llegado. El director detuvo el video. El silencio en la sala de proyección era absoluto. Elena lo miró con ojos llenos de preguntas que no necesitaban ser vocalizadas. El director respiró profundo y le explicó. Ese hombre era Tomás Herrera, de 84 años. Había sido maestro de música durante 60 años. Había enseñado a generaciones de músicos en conservatorios de toda Colombia. Era respetado, querido, considerado leyenda viviente en círculos musicales. Había estado en la gala porque la fundación honraba su trabajo con comunidades desfavorecidas, enseñando música gratis a niños que no podían pagar clases. Tomás se había acercado a Valentina porque había sido maestro de su padre. El papá de Valentina había estudiado con él hacía más de 30 años. Antes de convertirse en músico profesional y, eventualmente, antes de morir en un accidente cuando Valentina era adolescente, Tomás solo quería saludarla, compartir recuerdos de su padre, ofrecer condolencias atrasadas. Era un gesto de bondad, de conexión humana. Y Valentina lo había tratado como basura. Lo había humillado. Su guardaespaldas lo había empujado hasta hacerlo caer. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no eran por ella misma. Eran por ese hombre anciano cuyo único crimen había sido intentar ser amable con alguien que lo veía como estorbo molesto. El director continuó, le dijo que Tomás había salido del evento esa noche profundamente herido, no físicamente, aunque su caída había agravado su artritis, sino emocionalmente. Había vuelto a su casa y sufrido un ataque cardíaco 3 días después. Los médicos dijeron que el estrés había sido factor contribuyente. Tomás había sobrevivido, estaba recuperándose en el hospital, pero el incidente con Valentina
Había sido claramente traumático para un hombre de su edad y condición. Y eso no era todo. El director le mostró a Elena otro video, este más corto. Era del momento exacto en que ella había rozado accidentalmente a Valentina en su camino al escenario. Pero este ángulo mostraba algo que ninguno de los videos virales había capturado. Valentina había visto a Elena acercándose. Había tenido tiempo sobrado para apartarse. En cambio, se había quedado exactamente donde estaba, casi como esperando el contacto, como buscando excusa para explotar. El golpe no había sido reacción impulsiva a roce inesperado. Había sido acto deliberado de alguien que ya estaba furiosa por el incidente anterior con Tomás. Alguien buscando descargar su rabia sobre la siguiente persona vulnerable que se cruzara en su camino. Elena había sido víctima de violencia premeditada, no de arrebato momentáneo. El director le explicó que esta información saldría a luz en días, cuando liberaran las grabaciones completas a los medios. Quería que ella lo supiera primero, que estuviera preparada para la nueva ola de atención mediática que esto generaría, porque esto no solo confirmaría lo que todo el mundo ya pensaba sobre Valentina Cruz, esto demostraría que era aún peor de lo que nadie imaginaba. Elena salió del teatro en estado de shock, no por ella misma sino por Tomás Herrera, un hombre al que ni siquiera conocía, pero cuyo sufrimiento ahora cargaba en su corazón. Decidió algo en ese momento, caminando por las calles de Bogotá con el peso de lo que había descubierto. Necesitaba conocer a Tomás. Necesitaba asegurarse de que estuviera bien, y necesitaba que el mundo supiera la verdad completa sobre Valentina Cruz. Si esta injusticia te indigna tanto como a mí, suscríbete para apoyar estas historias y para ver cómo termina esta revelación devastadora. Elena llegó al Hospital San Ignacio al día siguiente, temprano en la mañana, cuando los pasillos todavía estaban tranquilos y las enfermeras cambiaban turnos. Había llamado previamente, explicando quién era y por qué quería visitar a Tomás Herrera. La familia del maestro había aceptado inmediatamente, emocionados de que la mujer que se había convertido en símbolo de dignidad frente al abuso quisiera conocer a su padre. La habitación de Tomás estaba en el tercer piso, al final de un pasillo que olía a desinfectante y flores marchitas. Elena tocó suavemente la puerta antes de entrar, su corazón latiendo con nerviosismo inesperado. No sabía qué esperar, qué decir, cómo conectar con este hombre cuyo sufrimiento estaba entrelazado con el suyo de forma tan extraña. Tomás estaba sentado en la cama, reclinado contra almohadas blancas, conectado a monitores que registraban los latidos de su corazón en líneas verdes constantes. Era delgado, frágil como porcelana antigua, pero sus ojos eran brillantes y alertas cuando la vieron entrar. Su hija, una mujer de unos 50 años llamada Mercedes, estaba sentada junto a él. Se levantó inmediatamente para saludar a Elena, tomando sus manos con gratitud que parecía desproporcionada hasta que Elena entendió. Para esta familia, ella representaba algo más grande que su propia experiencia. Representaba validación, reconocimiento de que lo que le había pasado a Tomás también importaba. Los tres conversaron durante más de 2 horas. Tomás le contó sobre su vida como maestro, sobre las generaciones de músicos que había formado, sobre su pasión por llevar educación musical a barrios donde los niños nunca habían tocado un instrumento. Habló sobre el padre de Valentina, un guitarrista talentoso que había sido su estudiante hacía décadas, un hombre bueno que había muerto demasiado joven.
Su voz se quebraba cuando recordaba cómo había seguido la carrera de Valentina desde la distancia, orgulloso de ver a la hija de su antiguo alumno alcanzar tanto éxito sin saber qué tipo de persona se había convertido. Cuando describió lo que había pasado en la gala, su humillación frente a todos esos desconocidos elegantes, el empujón que lo había tirado al suelo, Elena vio lágrimas en sus ojos que él trataba de ocultar. No era dolor físico lo que lo quebraba. Era la crueldad sin sentido, la falta total de reconocimiento de su humanidad, el rechazo absoluto a un gesto que solo había sido amor y respeto por la memoria de un amigo muerto. Mercedes explicó que su padre había llegado a casa esa noche destrozado emocionalmente. Había pasado días sin dormir bien, reviviendo el momento, preguntándose qué había hecho mal. ¿Por qué alguien reaccionaría con tanta violencia a un simple saludo? El estrés había disparado su presión arterial, había sobrecargado su corazón ya débil. El ataque cardíaco había sido, según los médicos, consecuencia directa de trauma emocional severo. Elena escuchó todo con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo la mano arrugada de Tomás, sintiendo conexión profunda con este anciano que había sufrido la misma crueldad arbitraria que ella. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Le dijo que su historia necesitaba ser contada, que el mundo necesitaba saber que ella no había sido la única víctima de Valentina esa noche, que el comportamiento de la cantante no era incidente aislado, sino patrón sistemático de abuso contra personas que consideraba inferiores. Tomás asintió lentamente. Había estado evitando atención mediática, asustado por el circo que rodeaba todo lo relacionado con Valentina Cruz. Pero si Elena estaba dispuesta a hablar, si ella veía valor en compartir la verdad completa, entonces él también lo haría. Juntos decidieron dar una entrevista, una sola, exclusiva, a un periodista respetado, conocido por su integridad y profundidad. No querían sensacionalismo, querían justicia narrativa. La entrevista fue coordinada para 2 días después, tiempo suficiente para que Tomás se sintiera más fuerte y para que Elena preparara mentalmente lo que quería decir. El Teatro Nacional, presionado por solicitudes mediáticas incesantes, anunció que liberaría las grabaciones completas de seguridad ese mismo día, sincronizando perfectamente con la entrevista. Cuando el periodista llegó, era veterano del oficio, un hombre de 60 años, con décadas de experiencia cubriendo historias difíciles con empatía y precisión. Instaló sus cámaras en la sala de estar de la casa de Elena. Iluminación suave que no era dramática sino simplemente honesta. Elena y Tomás se sentaron juntos, él todavía débil pero determinado. Ella serena pero emocionada. La entrevista duró 1 hora. Elena habló primero, describiendo no solo el golpe sino el contexto completo. La expresión en el rostro de Valentina antes del contacto, las palabras venenosas sobre aprender su lugar, la forma en que la cantante se había alejado sin remordimiento alguno. Explicó cómo no había buscado atención, cómo solo había querido cumplir con su deber en la gala y volver a su vida tranquila. Habló sobre el tsunami de apoyo que había recibido, las donaciones a la fundación, la bondad inesperada de extraños, pero también sobre el costo emocional de tener su peor momento reproducido millones de veces. Luego Tomás contó su historia. Con voz temblorosa pero clara, describió su relación con el padre de Valentina, los recuerdos hermosos de enseñarle guitarra a un joven talentoso.
el orgullo de ver a ese estudiante convertirse en músico profesional. Habló sobre seguir la carrera de Valentina como forma de honrar la memoria de su padre, sobre emocionarse cuando ella ganaba premios, sobre sentir conexión con ella aunque nunca la hubiera conocido personalmente. Y luego describió el momento en la gala, cómo se había acercado con respeto y humildad, cómo había sido rechazado con violencia, cómo había terminado en el suelo del teatro más importante de Bogotá, humillado frente a cientos de testigos. Su hija Mercedes intervino para explicar las consecuencias médicas, el ataque cardíaco, los días en cuidados intensivos, el miedo de perder a su padre por culpa del estrés causado por crueldad innecesaria. Su voz se quebraba cuando describía ver a su padre, un hombre que había dedicado su vida a enseñar belleza y arte, destrozado por alguien que ni siquiera lo había visto como ser humano. El periodista hizo preguntas cuidadosas, nunca invasivas, siempre respetuosas. Preguntó sobre perdón, sobre justicia, sobre qué querían que pasara después. Elena respondió que no buscaba venganza, pero sí responsabilidad. Tomás dijo algo que resonaría en millones de personas cuando la entrevista se transmitiera. No me duele lo que me hizo a mí. Me duele lo que su crueldad dice sobre el mundo en que vivimos, donde la fama da permiso para destruir la dignidad de otros sin consecuencias. La entrevista se programó para transmitirse esa misma noche en horario estelar. Pero antes de que saliera al aire, el Teatro Nacional liberó las grabaciones completas de seguridad. Los videos se esparcieron por internet como fuego en bosque seco. El nuevo material mostraba claramente el incidente con Tomás, su acercamiento gentil, el rechazo violento de Valentina, el empujón del guardaespaldas, la caída del anciano, la indiferencia absoluta de la cantante. Pero más devastador aún era el video que mostraba a Valentina viendo a Elena aproximarse momentos antes del golpe. Las imágenes no mentían. Ella había tenido oportunidad de apartarse. Había elegido no hacerlo. Había esperado el contacto como excusa para descargar su rabia. El análisis era devastador. Expertos en lenguaje corporal analizaban cada cuadro, señalando microexpresiones que revelaban premeditación. Psicólogos hablaban sobre patrones de comportamiento abusivo, sobre personalidad narcisista, sobre falta de empatía patológica. Activistas de derechos de personas mayores usaban los videos como ejemplos de edadismo y violencia contra poblaciones vulnerables. Para cuando la entrevista de Elena y Tomás se transmitió esa noche, el país entero estaba viendo. Los ratings fueron astronómicos. Millones de personas sintonizaron para escuchar las voces de las víctimas, para ver sus rostros, para entender la profundidad del daño causado por una persona que había creído que su fama era armadura impenetrable. Las redes sociales explotaron nuevamente, pero esta vez el tono era diferente. No era solo indignación, era dolor colectivo. Era reconocimiento de que Valentina representaba algo más grande y más oscuro, una cultura de celebridad que valoraba fama sobre carácter, que perdonaba crueldad si venía envuelta en talento, que permitía que personas con poder destrozaran a personas sin él. Hashtags nuevos surgieron: justicia para Tomás, dignidad para Elena, Celebrity Accountability. Campañas organizadas exigían que la industria musical tomara posición clara contra artistas abusivos. Sellos discográficos que habían permanecido en silencio calculado
ahora enfrentaban presión insostenible para actuar. Y en su mansión en Medellín, Valentina Cruz vio la entrevista sola, en la oscuridad de su sala, con una botella de vino cara que ya iba por la mitad. Vio el rostro de Tomás, escuchó su voz quebrarse, vio las lágrimas de Elena, y por primera vez desde que todo había comenzado, sintió algo que no reconoció inmediatamente porque rara vez lo experimentaba. Vergüenza, no arrepentimiento todavía, no comprensión real del daño que había causado, pero el primer destello diminuto de conciencia de que tal vez, solo tal vez, ella era el problema. La mañana después de la entrevista, el mundo de Valentina Cruz terminó de colapsar. Su sello discográfico, que había estado evaluando la situación durante semanas, publicó un comunicado escueto y profesional anunciando la terminación inmediata de su contrato. Citaban violación de cláusulas de conducta moral y daño irreparable a la imagen de la compañía. No había deseos de éxito futuro, no había agradecimientos por años de colaboración. Era despido clínico, definitivo, brutal. Valentina había generado cientos de millones de dólares para esa compañía, pero ahora era tóxica radioactiva que nadie quería tocar. Las últimas marcas que habían mantenido contratos con ella los cancelaron en cascada. Una tras otra, comunicados corporativos aparecían cada hora declarando el fin de asociaciones. Sus canciones fueron removidas de playlists oficiales en plataformas de streaming. Estaciones de radio en toda Latinoamérica anunciaron prohibiciones permanentes de su música. Festivales donde estaba programada para actuar en el futuro borraron su nombre de sus afiches. Era como si la industria completa hubiera decidido simultáneamente que Valentina Cruz simplemente ya no existía. Los números eran devastadores. Cálculos preliminares estimaban pérdidas totales de más de 50 millones de dólares entre contratos cancelados, tours anulados, proyectos muertos y demandas pendientes. Su patrimonio neto, que alguna vez había alcanzado los 70 millones, se evaporaba con velocidad aterradora. Abogados le explicaban con voces tensas sobre embargos potenciales, sobre la mansión que tal vez tendría que vender, sobre el estilo de vida insostenible que había mantenido, asumiendo que el dinero nunca dejaría de fluir. Pero lo financiero, por devastador que fuera, no era lo peor. Lo peor era que Mercedes Herrera, la hija de Tomás, había presentado cargos criminales contra Valentina por agresión agravada contra persona mayor. El fiscal asignado al caso había visto los videos, había escuchado testimonio de Tomás sobre el impacto en su salud y había determinado que había base suficiente para procesar. Valentina enfrentaba posibilidad real de tiempo en prisión. Su equipo legal, lo que quedaba de él, intentaba negociar acuerdos, pero la presión pública era demasiado intensa. El sistema judicial no podía permitirse ser visto como dando tratamiento preferencial a celebridad abusiva cuando el país entero observaba. Elena, por su parte, había decidido no presentar cargos criminales. Su decisión no era perdón, sino algo más complejo. Explicó en una breve declaración pública que el castigo real para Valentina no vendría de cárcel, sino de perder todo lo que valoraba: fama, adoración, poder. Dijo que prefería usar su plataforma involuntaria para fortalecer la fundación, para honrar la memoria del trabajo de Tomás, para convertir tragedia en algo constructivo. Era postura de dignidad absoluta que solo hacía que el público la admirara más,
y despreciara a Valentina con mayor intensidad. 3 semanas después del incidente original, algo extraordinario sucedió. La Fundación Esperanza organizó un concierto benéfico especial en el Teatro Nacional, el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero este no era evento de élite con entradas carísimas y champán. Era celebración comunitaria, con precios accesibles, dedicado a honrar el trabajo de personas como Elena y Tomás, que habían dedicado vidas enteras a servir a otros sin buscar reflectores ni reconocimiento. El teatro estaba completamente lleno. 3.000 personas llenaban cada asiento, cada balcón, cada espacio disponible. Artistas respetados habían ofrecido actuar gratis, queriendo mostrar solidaridad, queriendo demostrar que talento y carácter no eran mutuamente excluyentes. Algunos de los músicos más grandes de Colombia y Latinoamérica estaban allí, cantantes que habían ganado Grammy latinos, compositores legendarios, instrumentistas virtuosos. Y en primera fila, en silla de ruedas porque todavía se recuperaba pero determinado a estar presente, estaba Tomás Herrera. Elena estaba sentada junto a él, visiblemente incómoda con la atención, pero entendiendo la importancia simbólica del momento. Cuando el director de la fundación la invitó al escenario para decir palabras, ella subió lentamente, sus manos temblando ligeramente, y habló con voz que empezaba tímida, pero crecía en fuerza. Habló sobre los 30 años de la fundación, sobre las miles de familias ayudadas, sobre la importancia de dignidad humana universal. Habló sobre Tomás y su legado de enseñar música a generaciones, sobre cómo el arte debería elevar el espíritu humano, no alimentar egos destructivos. No mencionó a Valentina por nombre, no necesitaba hacerlo, pero el contraste implícito era imposible de ignorar. Aquí estaba una mujer que había trabajado en silencio durante décadas, ayudando a otros, parada junto a un hombre que había dedicado 60 años a enseñar belleza y expresión, y su impacto combinado era infinitamente mayor que cualquier cosa que Valentina Cruz hubiera logrado con toda su fama y fortuna. El concierto fue hermoso. Música llenó el teatro con calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad del evento de gala semanas atrás. El público cantaba, aplaudía, lloraba durante las baladas emotivas. Al final, todos los artistas invitaron a Tomás al escenario. Aunque débil, él insistió en pararse con ayuda de su hija. Los músicos tocaron una canción que él había compuesto décadas atrás, una melodía simple pero hermosa que había enseñado a incontables estudiantes. Algunas personas en la audiencia la conocían y cantaban junto, voces llenando el espacio con armonía imperfecta pero genuina. Valentina vio transmisión en vivo del concierto desde su casa, escondida detrás de pantallas como había estado durante semanas. Vio el teatro lleno de amor y comunidad. Vio a Elena y Tomás rodeados de respeto y admiración real. Vio a artistas que ella había considerado competencia o inferiores uniéndose para crear algo hermoso sin necesidad de reflectores individuales o egos inflados. Y algo dentro de ella, algo que había estado agrietándose lentamente durante semanas, finalmente se rompió completamente. Lloró. No las lágrimas calculadas de disculpas públicas fallidas, sino llanto genuino, devastador. El tipo que viene de confrontar verdad que has evitado toda tu vida. Lloró por todo lo que había perdido, sí, pero por primera vez también lloró por lo que había hecho, por las personas que había lastimado, por la crueldad casual que había esparcido como veneno durante años,
por la oportunidad desperdiciada de usar su plataforma y talento para algo significativo en lugar de solo alimentar su narcisismo insaciable. A la mañana siguiente, Valentina hizo algo que nadie esperaba. Vendió su mansión, liquidó sus posesiones lujosas, los vestidos de diseñador, las joyas ostentosas, los autos caros. Mantuvo solo lo esencial. Contactó directamente a Mercedes Herrera y ofreció acuerdo. Pagaría todos los gastos médicos de Tomás, establecería fondo educativo en su nombre para estudiantes de música de bajos recursos y haría donación sustancial a la Fundación Esperanza. No buscaba perdón público ni rehabilitación de imagen. Estas acciones serían privadas, sin anuncios, sin conferencias de prensa. Eran lo mínimo que podía hacer y lo sabía. Mercedes, después de consultar con su padre, aceptó el acuerdo con condición adicional. Valentina debía hacer trabajo comunitario real, no apariciones fotográficas, sino labor genuina, enseñando música a niños en los mismos barrios donde Elena había trabajado durante décadas. Valentina aceptó sin negociar. Los cargos criminales fueron reducidos a libertad condicional con servicio comunitario extenso. Valentina no iría a prisión, pero los próximos 3 años de su vida estarían dedicados a pagar su deuda con la sociedad de forma tangible. 6 meses después, Valentina Cruz era irreconocible. Vivía en apartamento modesto en barrio de clase media de Medellín. Trabajaba 3 días a la semana en centro comunitario, enseñando canto a niños que nunca habían tenido clases formales. Los otros días ayudaba en cocina comunitaria, servía comidas a personas sin hogar, limpiaba escuelas públicas. Su cabello, antes impecable, ahora lo llevaba en cola de caballo simple. Su ropa era práctica, económica. No usaba maquillaje elaborado ni joyas. Llegaba en transporte público, no en limusina. Los primeros meses habían sido brutales. Los niños no la reconocían, pero algunos padres sí, y la trataban con desconfianza merecida. Valentina no se defendía, no pedía simpatía, no esperaba perdón. Simplemente trabajaba, enseñaba escalas a niños de 8 años que desafinaban con entusiasmo. Limpiaba pisos después de eventos comunitarios, cortaba vegetales para sopas que alimentarían a 50 personas. Era labor humilde, invisible, el tipo de trabajo que alguna vez habría considerado degradante. Pero algo extraño estaba sucediendo. Lentamente, casi imperceptiblemente, Valentina estaba cambiando de verdad. Había niña en su clase de canto, Paula, de 10 años, con voz clara como campana de cristal, pero sin dinero para clases formales. Valentina trabajó con ella individualmente después de clases, sin cobrar, sin buscar reconocimiento. Cuando Paula ganó competencia escolar meses después, lloró de alegría genuina. No porque reflejara bien en ella, sino porque veía talento floreciendo en alguien que de otra forma nunca habría tenido oportunidad. Había mujer mayor en cocina comunitaria, Rosa, que le recordaba a Elena. Un día, Rosa se enfermó y no pudo venir a trabajar. Valentina fue a su casa sin que nadie se lo pidiera. Le llevó medicina, limpió su apartamento, se quedó hasta asegurarse de que estuviera bien. No lo publicó en redes sociales que ya no usaba. No se lo contó a nadie, solo lo hizo porque era lo correcto. Un año después del incidente, Elena recibió carta escrita a mano. Era de Valentina. No pedía perdón, porque entendía que algunas cosas no podían perdonarse simplemente con palabras, pero explicaba lo que estaba haciendo, cómo había cambiado, lo que había aprendido.
Terminaba diciendo que pasaría el resto de su vida intentando ser el tipo de persona que Elena y Tomás ya eran. Alguien cuyo valor venía de lo que daba, no de lo que tomaba. Elena leyó la carta 2 veces y la guardó sin responder. No estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. Pero algo en las palabras sonaba genuino de forma que todas las disculpas públicas anteriores nunca habían sonado. Tomás Herrera murió 2 años después del incidente, a los 86 años. Su muerte fue pacífica, rodeado de familia, habiendo visto su legado honrado con fondo educativo que llevaría su nombre y ayudaría a cientos de estudiantes. Su funeral fue celebración de vida extraordinaria, con músicos de toda Colombia viniendo a tocar piezas que él les había enseñado décadas atrás. Valentina asistió al funeral. Se sentó en la última fila, vestida simplemente de negro, sin intentar llamar atención. Cuando terminó la ceremonia, se acercó a Mercedes, quien la miró con expresión compleja. No perdón, pero tal vez algo cercano a entendimiento. Valentina no dijo nada elaborado, solo: siento mucho su pérdida. Su padre fue mejor persona que yo alguna vez soñé ser, pero estoy intentando aprender. Mercedes asintió una vez, un reconocimiento pequeño pero significativo. Elena estaba allí también. Ella y Valentina se miraron a través del salón lleno de dolientes. No hubo abrazo dramático, no hubo reconciliación de película, solo un momento de contacto visual que contenía comprensión compleja, reconocimiento del daño causado, del cambio genuino pero incompleto, de la realidad de que algunas heridas sanan, pero las cicatrices permanecen. 3 años después del incidente que destruyó su carrera, Valentina Cruz completó su servicio comunitario. Podría haber intentado regresar a la industria musical. Algunos artistas habían logrado regresos después de cancelaciones, pero eligió no hacerlo. Continuó trabajando en el centro comunitario, continuó enseñando a niños, continuó sirviendo comidas. Empezó a estudiar trabajo social en universidad local, asistiendo a clases nocturnas. Su vida era quieta ahora, sin fama, sin fortuna, sin reflectores. Vivía en apartamento pequeño, ganaba salario modesto, tomaba el bus. La gente a veces la reconocía, algunos con hostilidad remanente, otros con curiosidad sobre su transformación. Valentina no intentaba explicarse, simplemente seguía trabajando día tras día, intentando compensar el daño que nunca podría revertir completamente. Y en esa vida pequeña, callada, dedicada a servir en lugar de ser servida, Valentina Cruz encontró algo que toda su fama y éxito nunca le habían dado: propósito real, paz genuina. La comprensión de que el valor humano no viene de cuántas personas te adoran, sino de cuántas vidas tocas positivamente cuando nadie está mirando. La Fundación Esperanza continuó creciendo, ayudando a miles de familias cada año. El Fondo Musical Tomás Herrera otorgó becas a cientos de estudiantes talentosos de comunidades vulnerables. Elena siguió trabajando discretamente, rechazando entrevistas, prefiriendo dejar que su trabajo hablara por ella. Su historia se convirtió en caso de estudio en escuelas de trabajo social, ejemplo de dignidad frente a adversidad. Y en todo el mundo, el video de aquel golpe seguía existiendo en Internet, recordatorio permanente de lo que sucede cuando fama se confunde con derecho a crueldad, cuando talento se usa como excusa para destruir dignidad ajena. Pero ahora también existían otros videos.
Valentina enseñando a niños a cantar, Valentina sirviendo comida en cocina comunitaria, Valentina haciendo el trabajo humilde y esencial que verdaderamente cambia vidas. La historia no tenía final feliz perfecto. No había reconciliación dramática, no había perdón absoluto, no había borrón y cuenta nueva, pero había algo más valioso: consecuencias reales, cambio genuino y la comprensión de que nunca es demasiado tarde para intentar ser mejor, aunque el daño causado nunca pueda deshacerse completamente. Porque al final, la verdadera medida de una persona no está en qué tan alto sube, sino en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Y esa era lección que Valentina Cruz había aprendido de la forma más brutal posible, perdiendo todo, solo para descubrir que lo único que realmente importaba era lo que había despreciado durante toda su vida: humanidad compartida, dignidad universal y la capacidad de elegir bondad sobre crueldad, incluso cuando nadie te está mirando. Elena vivió hasta los 92 años, rodeada de amor de cientos de antiguos estudiantes, de familias que la fundación había ayudado, de una comunidad que nunca olvidó su fortaleza. En su funeral, Valentina estuvo allí nuevamente, en última fila, llorando lágrimas genuinas por mujer que le había enseñado, sin palabras, lo que significaba verdadera grandeza. Y mientras la vida continuaba, mientras nuevas generaciones de niños aprendían música en el Centro Tomás Herrera, mientras la Fundación Esperanza abría su 5º edificio comunitario, mientras Valentina se graduaba de trabajadora social y dedicaba su vida a ayudar a otros, una verdad permanecía: la fama es efímera, el talento es regalo, pero el carácter, la bondad, la elección diaria de tratar a todos con dignidad, sin importar su posición, eso es lo que realmente perdura. Si crees que todos merecen dignidad y respeto, sin importar apariencia o estatus, y que nunca es tarde para cambiar aunque el camino sea difícil, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que las acciones tienen consecuencias y que la verdadera grandeza viene de servir, no de ser servido.